En la historia de la humanidad hay muchas personas que han gastado años y años de su vida a través de la investigación que ha permitido dar principios o patentes o inventos que nos han hecho la vida mejor, ¿no? Por ejemplo, poder grabar un video a partir de la luz, este mismo video que puede ser comunicado por el internet, los dispositivos tecnológicos, usarlos y usarlos bien para generar más conocimiento es una manera de honrar sus trabajos. Y si tendríamos que hablar de un físico que ha marcado la historia no solo de su ciencia, sino de la humanidad a partir de sus descubrimientos, casi tan importantes como Einstein para nuestro siglo, bueno, el siglo pasado, o Hawking como el siglo XXI, es sin duda a Isaac Newton. Así que vamos a leer con atención, mi querido tercero de secundaria, nos ponemos pilas, con audífonos, con la información necesaria que pueden ser resaltadores. Yo uso mis plumones porque tengo que escribir. Tú ten resaltadores, ten tu ficha impresa, tus audífonos, ubícate en un lugar de preferencia, si es posible, donde no haya mucho ruido. Vamos a comenzar, vamos a leer y a partir de la lectura anotamos información concreta e importante. A ver, Isaac Newton, ¿no? Nació en Wolfshorp, ¿no? 25 de diciembre de 1642 y murió en Londres el 20 de marzo de 1727. Fue un físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista, matemático, inglés. Fue una persona muy ampliamente desarrollador de conocimiento. Es autor de Philosophy Naturalis Principia Mathematica, más conocido como los Principia, donde describe la ley de la gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. Entre sus otros descubrimientos científicos destacan los trabajos sobre la naturaleza de la luz y la óptica, en matemáticas el desarrollo del cálculo infinitesimal. También contribuyó en otras áreas, como a las áreas de matemáticas, desarrollando el teorema del binomio y las fórmulas de Newton-Cotes. Entre sus hallazgos científicos se encuentra el descubrimiento de que el espectro de color que se observa cuando la luz blanca pasa por un prisma es inherente a esa luz, en lugar de provenir del prisma. Su argumentación sobre la posibilidad de que la luz estuviera compuesta por partículas. Su desarrollo de una ley de convección térmica que describe la tasa de enfriamiento de los objetos expuestos al aire. Sus estudios sobre la velocidad del sonido en el aire y su propuesta de una teoría sobre el origen de las estrellas. Fue también un pionero de la mecánica de fluidos, estableciendo la ley sobre la viscosidad. Newton fue el primero en demostrar que las leyes naturales que gobiernan el mundo en la Tierra y las que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes son las mismas. Es a menudo calificado como el científico más grande de todos los tiempos y su obra como la culminación de la revolución científica. El matemático y físico Joseph Louis Lagrange dijo que Newton fue el más grande genio que ha existido y también el más afortunado, dado que solo se puede encontrar una vez un sistema que rige el mundo. Claro, ¿no? Es como de Colón podemos decir de que fue quien descubrió América para una visión eurocéntrica, ¿no? América siempre existió, no requiere haber sido descubierta. Hay teorías que los chinos llegaron antes, los mongoles, diversas teorías. Pero no toda la vida se descubre un sistema que rige el mundo, ¿no? Esta ley, ¿no? Esta ley gravitacional, el hecho de entender que la luz hace, mire, estamos hablando hace, ¿cuánto? 320 años atrás. Una persona entendió de que esta luz, que es blanca, nuestra percepción, contiene partículas que a ser desintegradas o al pasar por un prisma pueden tener múltiples colores. La comprensión de Isaac Newton a partir de la observación, del estudio, permitió una mayor comprensión del problema y que esto sea un insumo para que a través de ese comportamiento otras personas, por ejemplo, Thomas Alva Edison, se me viene a la cabeza, pueda entender y pueda crear la bombilla eléctrica, ¿no? Entonces hay muchas cosas que podemos aprender de personajes como Isaac Newton. Así que además de seguir leyendo sobre su vida, vamos a apuntar datos. Vamos con el punto de su biografía.
Nació en Inglaterra el 4 de enero de 1643. Sus padres fueron Isaac Newton y Hannah Ayscough, dos campesinos puritanos. Puritano es una forma de protestantismo. Tú ya sabes de que la Iglesia Católica tiene el gran cisma al inicio, se divide la Iglesia Católica Ortodoxa y la Iglesia Católica Romana Apostólica, pero también luego una separación con Lutero, ¿no? La separación con Lutero hace de que hayan los protestantes y los católicos, y los protestantes en una de sus ramas es el puritanismo, ¿no? Entonces sus papás eran puritanos. Vamos a apuntar algunos de esos datos ya por aquí. A ver, sobre nacimiento, entonces apuntaremos que es en Inglaterra en 1643. Ya, y vamos a hablar de que, ¿no? Tuvo sus padres campesinos y una P más de puritano, ¿ya? Padres campesinos puritanos, ¿no? Muy bien, dice. No llegó a conocer a su padre, pues había muerto en octubre de 1642, cuando su madre volvió a casarse con Barnabas Smith. No tenía intención de cargar con un niño ajeno de 3 años. Lo dejó a cargo de su abuela, con quien vivió hasta la muerte de su padrastro de 1653. Esto fue posiblemente un hecho traumático para Isaac. Constituía la pérdida de la madre, no habiendo conocido al padre. A su abuela nunca le dedicó un recuerdo cariñoso, y hasta su muerte pasó desapercibido. Lo mismo ocurrió con el abuelo, que pareció no existir hasta que se descubrió que también estaba presente en la casa y correspondió al afecto de Newton de la misma forma. Lo desheredó. Aquí una pausa también importante. Vemos que su familia no quería un vínculo con él, ¿no? Por circunstancias, como lo hemos leído. Y tú puedes hacer de tus circunstancias complicadas personales la excusa perfecta para no avanzar en la vida. Bueno, es que, no sé, no, pasó esto en mi familia y no, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a avanzar? No, chicos, eso no es una excusa, porque las mieles que tú coseches de la vida, las mieles, las cosas buenas, o las hieles, las cosas adversas, son para ti. Son para ti. Eh, Quien va a tomar el producto de esas decisiones eres tú. Así que toma las mejores. Por ahora lo mejor que puedes hacer es estudiar para prepararte a tener una vida más organizada y que pueda hacerle frente a un examen de admisión y una universidad nacional mucho mejor, ¿no? Sigamos leyendo. Isaac fue enviado a estudiar al colegio The King's School en Grantham a la edad de 12 años. Los estudios primarios fueron de gran utilidad para Newton. Los trabajos sobre matemáticas estaban escritos en latín, al igual que los escritos sobre filosofía natural, y posteriormente le permitieron entrar en contacto con los científicos europeos. La aritmética básica difícilmente hubiese compensado un nivel deficiente del latín. En esta época, otra materia importante era el estudio de la Biblia, y se leía en lengua clásica, apoyado al programa clásico de estudios, y ampliando la fe protestante de Inglaterra. En el caso de Isaac, el estudio de este tema, unido a la biblioteca que heredó de su padrastro, le pudo haber hecho iniciar un viaje en la teología. Entonces voy apuntando que estudió en el The King's School, ¿no? Como la escuela del rey, ¿no? Muy bien. Seguimos. A ver, ya, teología. Punto. Siguiente página. A los 18 años ingresó a la Universidad de Cambridge para continuar sus estudios. Ya, pues estudió a King's School, el colegio, y Cambridge University, ¿no? Cambridge. Si no sabes cómo se escribe Cambridge, es como Cam, C-A-M, y Bridge de puente, ¿no? Como puente en inglés. Para continuar sus estudios. Newton nunca asistió regularmente a sus clases.
ya que su principal interés era la biblioteca. Se graduó en el Trinity College como un estudiante mediocre, debido a su formación principalmente autodidacta, leyendo algunos de los libros más importantes de matemática y filosofía natural de la época. Recuerda que el Trinity College es parte de Cambridge University, ¿ya? Para que esté claro. Entonces, ¿dónde se graduó? En el Trinity College, ¿ya? De Cambridge. Estamos hablando a nivel universitario. Si hablamos a nivel escolar, es de King's School, ¿ya? Desde los finales de 1664 trabajó intensamente en diferentes problemas matemáticos. Retirado con su familia entre 1665 y 66, conoció un periodo muy intenso de descubrimientos, entre los que destaca la ley del inverso del cuadrado de la distancia en la gravitación, su desarrollo de las bases de la mecánica clásica, la formalización del método de fluxiones y la generalización del teorema de binomio, poniendo además de manifiesto la naturaleza física de los colores. Sin embargo, guardó silencio durante mucho tiempo sobre sus descubrimientos ante el temor a las críticas y el robo de sus ideas. En 1667 reanudó sus estudios en la Universidad de Cambridge. A partir de acá vienen varias secciones sobre lo que él hace, ¿no? Acá viene trabajo sobre la luz, luego viene sobre la ley de la gravitación universal, la ley de la dinámica, ¿no? Que son sus tres grandes aportes. Sin embargo, vamos a centrarnos en el tema de la luz, porque el trabajo sobre la luz hasta la gravitación son los más nucleares. Pero vamos a leer, ¿ya? Entre 1670 y 1672 trabajó intensamente en problemas vinculados con la óptica y la naturaleza de la luz. Newton demostró que la luz blanca estaba formada por una banda de colores: rojo, naranja, amarillo, verde, cian, azul y violeta, que podían separarse por medio de un prisma. Como consecuencia, estos trabajos concluyó que cualquier telescopio refractor sufriría de un tipo de aberración conocida en la actualidad como aberración cromática, que consiste en la dispersión de la luz en diferentes colores al atravesar una lente. Para evitar este problema inventó un telescopio reflector, conocido como telescopio newtoniano. Sus experimentos sobre la naturaleza de la luz le llevaron a formular su teoría general sobre la misma, que, según él, está formada por corpúsculos y se propaga en línea recta, y no por medio de ondas. El libro en que expuso esta teoría fue severamente criticado por la mayor parte de sus contemporáneos, entre ellos Hooke y Huygens, quienes sostenían ideas diferentes, defendiendo una naturaleza ondulatoria. Estas críticas provocaron su recelo por las publicaciones, por lo que se retiró a la sociedad de su estudio en Cambridge. Por lo que se retiró a la soledad de su estudio en Cambridge. En 1704, Newton escribió su obra más importante sobre óptica, Optics, ¿no? En la que exponía sus teorías anteriores y la naturaleza corpuscular de la luz, así como un estudio detallado sobre fenómenos como la refracción, la reflexión y la dispersión de la luz. Aunque sus ideas acerca de la naturaleza corpuscular de la luz fueron desacreditadas en favor de la teoría ondulatoria, los científicos actuales han llegado a la conclusión, gracias a los trabajos de Max Planck y Albert Einstein, de que la luz tiene una naturaleza dual, es onda y corpúsculo al mismo tiempo. Esta es la base en la cual se apoya toda la mecánica cuántica. Es interesante porque uno de repente ha visto Marvel y ves que se meten por un túnel cuántico y bla bla bla, pero todos sus soportes vienen, bueno, de Einstein, Hawking, Max Planck actualmente, pero la base de todos ellos es Newton. Si a ti te interesa la física, la informática también, ¿no? O sea, te vas a apoyar en ideas tan brillantes de personas como Isaac Newton. Entonces, es importante trabajar su obra, leer, comprenderlos un poquito, tal vez no a cabalidad porque son disciplinas muy especializadas dentro de la física. La óptica es una disciplina de la física y la física es una ciencia compleja, una ciencia exacta que analiza hechos, ¿no? Entonces, analiza fenómenos naturales, para ser exactos. Entonces, tratemos de acercarnos un poco por un conocimiento de cómo funciona el universo, de cómo funciona
la luz que ahorita, por ejemplo, nos está dando, ¿no? Porque, por ejemplo, este lado de la cara está más iluminado versus este lado que está menos iluminado, ¿no? Cómo trabajan los patrones de luz, los patrones de sombra, cómo de repente se puede emplear todos esos conocimientos para generar otros nuevos inventos, ¿por qué no, no? Entonces, no olvidemos hacer algunas anotaciones. No vamos a hablar sobre producción literaria en sí misma, pero hablamos sobre dos cosas que son exposiciones, ¿no? La teoría de la luz, que está en su libro Óptica, y la teoría de la gravitación, ¿no? Que lo vamos a ver en un momento. En trabajos, sí, eso lo mencionaba en la primera parte, físico, filósofo, teólogo. En el impacto es el más grande científico. Profe, más que Einstein, sí, más que Einstein, ¿no? Einstein se basó en él, ¿no? Y de su muerte sí también se dice que murió en Londres en 1727. Sigamos leyendo más sobre su interesante vida. A ver, nos hemos quedado entonces ahora, ley de la gravitación universal. Bernard Cohen afirmó que el momento culminante de la revolución científica fue el descubrimiento realizado por Isaac Newton de la ley de la gravitación universal. Con una simple ley, Newton dio a entender los fenómenos físicos más importantes del universo observable, explicando las tres leyes de Kepler. La ley de la gravitación universal nació en 1685 como culminación de una serie de estudios y trabajos iniciados mucho antes. En 1551, el español Domingo de Soto fue el primero en establecer que un cuerpo en caída libre sufre una aceleración constante. La primera referencia escrita que tenemos de la idea de la atracción universal es de 1666, en el libro Micrografía de Robert Hooke. En 1679, Hooke introdujo a Newton en el problema de analizar una trayectoria curva. Cuando Hooke se convirtió en secretario de la Royal Society, quiso entablar una correspondencia filosófica con Newton. En su primera carta planteó dos cuestiones que interesan profundamente a Newton. Hasta entonces, científicos y filósofos como Descartes y Huygens analizaban el movimiento curvilíneo de fuerza centrífuga. Hooke, sin embargo, proponía componer los movimientos celestes de los planetas a partir de los movimientos rectilíneos a lo largo de la tangente y un movimiento atractivo hacia el cuerpo central. Sugiere que la fuerza centrípeta hacia el Sol varía en razón inversa al cuadrado de las distancias. Newton contesta que él nunca había oído hablar de esas hipótesis. Era muy común que antes se mandaban cartas. Uno puede ser profesor, pero las cartas no solo son para los enamorados. No, en la ciencia, sobre todo antes, se mandaban cartas como era como un chat. Te mando un mensaje, tú lo lees, me respondes, ¿no? Y se daban mensajes de cortes, bien cartas filosóficas, teológicas y también científicas de ciencias fácticas como esta, ¿no? En 1684, Newton informó a su amigo Edmund Halley de que había resuelto el problema de la fuerza inversamente proporcional al cuadrado de las distancias. Newton redactó estos cálculos en el Tratado de Motu y los desarrolló ampliamente en el libro Philosophy Naturalis Principia Mathematica. Aunque muchos astrónomos no utilizaban las leyes de Kepler, Newton intuyó su gran importancia y las engrandeció demostrándolas a partir de su ley de gravitación universal. Sin embargo, la gravitación universal es mucho más que una fuerza dirigida hacia el Sol. Es también un efecto de los planetas sobre el Sol y sobre todos los objetos del universo. Newton intuyó fácilmente a partir de su tercera ley de la dinámica que si un objeto atrae a un segundo objeto, este segundo también atrae al primero con la misma fuerza. Newton se percató que el movimiento de los cuerpos celestes no podían ser regular. Afirmó, los planetas ni se mueven exactamente en elipsis, ni giran dos veces según su misma órbita. Para Newton, ferviente religioso,
La estabilidad de las órbitas de los planetas implicaba reajustes continuos sobre sus trayectorias impuestos por el poder divino, ¿no? Podríamos seguir leyendo mucho más de este autor. Recuerda que hay que leer sobre las leyes de la dinámica y el apartado donde hablamos sobre su teología, porque también fue una persona que desarrolló la teología a partir de sus conocimientos mezclados con ciencia. Es un personaje interesante que te invito a seguir leyendo, seguir informándote. Lee los detalles de la caja de descripción. Nos encontramos próximamente para seguir aprendiendo. Cuídate mucho, por favor, y nos estamos encontrando en unos días para la última edición del taller de este IMS. Saludos, campeón. Hasta luego.